estamos gozosos, estamos alegres porque estamos en nuestro primer programa, un programa diseñado para una audiencia especial, la audiencia que siempre anda con esas interrogantes, esas preguntas comunes, diarias, y también esas preguntas profundas que muy pocas veces tienen respuesta. Por eso es que hoy hemos dado inicio a este podcast sincero, el cual vamos a estar compartiendo con ustedes interrogantes para tratarlas de desarrollar a la luz de la palabra, a la luz de la ciencia, a la luz de la investigación y a la luz de todos los recursos que el Señor a través de la ciencia y el conocimiento nos ha prestado, y servirles a ustedes como ese puente de interacción a los fines de estar informados correctamente. Hoy vamos a estar aquí, este panel maravilloso, el cual les voy a presentar. Primeramente, Carmariel, también tenemos al hermano Edgar, a la hermana Carmariel y mi persona Frederick, los cuales vamos a hacer un esfuerzo para darles a ustedes a conocer todas esas interrogantes. Vamos a estar siempre conectados a través de las redes sociales, YouTube, vamos a estar también a través del TikTok, Instagram, nos pueden contactar vía correo electrónico, preguntas directas para respuestas concretas. Nos pueden ubicar aquí en el generador de caracteres, va a estar saliendo donde nos pueden ubicar para que hagan sus preguntas, para que hagan sus inquietudes, nos hagan llegar sus inquietudes de cualquier parte del mundo, nos pueden hacer llegar las inquietudes. Le damos gracias a Dios porque esto es una puerta que se abre para poder nosotros darle a conocer a la luz de la palabra todo eso que ustedes seguramente se han preguntado. ¿Qué me dices, hermano? Bueno, Frederick, un honor, de verdad que es un placer compartir con ustedes lo que creemos que será un tiempo de verdad extraordinario en cuanto a la luz de la palabra, en cuanto a aprender y conocer lo que Dios tiene para nosotros, porque creo que esto se trata sobre todo de interactuar y de saber que Dios tiene un plan determinado para todos nosotros. Y bueno, qué más que compartir Así es. y entre amigos, porque esto es una conversación entre amigos, por eso le llamamos podcast sincero. ¿Por Así qué es. podcast sincero, Camariel? Buenas tardes, hola, ¿qué tal? Bueno, sí, de verdad que para mí es un placer, primera vez que estoy en cuestiones aquí de podcast, y de verdad es un honor poder desarrollar esta faceta, y más al servicio del Señor. Amén. De verdad, este es un espacio en el que queremos hacer responder pues esas preguntas concretas, estas preguntas directas para esas respuestas concretas, de las cuales todos en algún momento tenemos esas ciertas inquietudes de las cuales queremos obtener respuestas, y ¿por qué no? Pues se inicia a través de este programa con la intención de nutrir al pueblo de Dios de Amén. conocimiento. Amén, amén. Bueno, ustedes saben que uno a través de las redes sociales y a través de muchas páginas de información, del internet, de la televisión inclusive, se manejan tantas informaciones que al mismo tiempo, cuando se están manejando este tipo de informaciones, al mismo tiempo que tú lees una información verificando algo, hay otra información del mismo evento Claro, negando claro. otra. Y eso nos lleva también a pensar, bueno, ¿y cuál será la verdad? ¿Estaremos realmente informados o estaremos desinformados? Y ese es el tema que hoy queremos desarrollar con ustedes, porque bueno, yo tengo una persona a mi lado que eso pregunta y pregunta y pregunta y ¿Quién será? pregunta, y yo dije, bueno, vamos a tener que hacer un programa para que, para que desarrollemos todas estas preguntas. Les paso este dato. La persona que se encargará aquí de hacer las preguntas es Carmariel. Carmariel se encargará de hacer esas preguntas. Y bueno, aproveche desahogarse ahorita con las preguntas porque de verdad necesitamos ¿cómo? Desarrollar lo que vayamos a desarrollar. Pero ella es especialista en preguntas. Y nosotros, mi hermano Edgar y yo, trataremos de desarrollar En la las medida de lo respuestas en la posible. medida de lo posible. Pero mira, a veces hacen unas preguntas, Dios mío, yo no sé si eso te pasa a ti también en tu casa. Claro que sí. Ha seguido, bueno, muchas personas preguntan, Edgar, ¿qué es esto? ¿Qué consejo me das? ¿Qué significa esto en la Biblia? ¿Qué significa Dios? La gran pregunta, ¿para qué existimos? ¿Para qué Eh, existir? Partiendo de por allí, siempre a diario nos preguntamos,
qué haremos en la mañana, qué decisión tomaremos. O sea, entonces las preguntas son buenas en este caso. Sí. Y como tú lo decías, nuestro primer tema de este podcast sincero es desinformación. Ahora, ¿por qué desinformación? Precisamente para eso. En las redes sociales, ahorita hoy en día hay mucho contenido, hay muchas personas que dicen una, otra, dos cosas y hoy en día es muy famoso o muy natural que se den las noticias falsas. Y por eso hoy en día queremos aquí hablar sobre este tema, lo cual es la desinformación, llevándolo al ámbito de redes sociales y aportar quizás ese nuestro granito de arena Así es. a dar un poco de conocimiento, a dar un poco de lo que Dios ha dado a través de nosotros para que podamos entender muchas cosas que necesitamos. Bueno, ya que ya ustedes se adelantaron con lo que es el tema del programa en general, entonces pues me gustaría iniciar precisamente con eso Pregunte. con eso que queremos para todas las personas que nos miran, que van a ver este programa, que nos orienten en base a lo que es básicamente la desinformación. Así es. Es una La pregunta para desinformación. ustedes. ¿Qué es la desinformación? Correcto. Bueno, ¿Cómo podían se ustedes? podría decir muchas cosas de la desinformación. Incluso yo parto del criterio que la desinformación parte de una información falsa. Correcto. Básicamente vendría siendo una información falsa. Esa es la primera. Porque la información falsa lo que busca es crear una opinión diferente a lo que realmente ha acontecido. También podríamos decir que la desinformación nace producto de la ignorancia o el desconocimiento de la persona. Es el primer factor. Es el primer factor, porque hay ese factor que es tan importante que cuando una persona desconoce puede leerlo, pero igual queda desinformado. Porque una cosa es leer, tomar una lectura y otra cosa es comprender esa lectura. Entonces cuando las personas ignoran algún tema en específico, lo pueden leer, pero más no lo pueden comprender. Ahora, hermano, o sea, hay algo tremendo en cuanto a esto, porque la desinformación es una noticia falsa, o sea, es algo que no es verdadero, es algo que yo lo divulgo con la intención de generar una opinión pública. Correcto. Que no sabemos, Sí. O sea, es totalmente negativa. De hecho, estadísticamente se entiende que la desinformación diaria, y Brasil es uno de los países que más, oiga bien, que más acude a estas informaciones, casi que el 60% de la población que revisa redes sociales, que de hecho, Fede, se indica que la mitad del mundo hoy en día está conectada. La mitad del mundo usa redes sociales. Es decir, hay Increíble. 4.800 millones de personas que usan redes sociales. Imagínate difundir una noticia falsa a esa magnitud. Sí, qué terrible. Sí, precisamente, ¿no? Hablamos en base a lo que es la desinformación, al tema de las redes sociales, que hoy en día afectan más que todo a nuestra juventud, a nuestros adolescentes y a muchísimas personas que precisamente por falta de tiempo o de repente la disciplina que uno debe tener para escudriñar lo que es, en este caso, la palabra, hay demasiadas noticias falsas. ¿Y cuál es la intención de esas noticias falsas? Precisamente la manipulación. Es correcto. La manipulación. Sí. Tenemos también que tiende a confundir. O sea, Sí. cuando tú manipulas, tu única intención es confundir a la persona. Es correcto. Entonces, una vez que se extiende como tal ese tipo de situaciones, tenemos a un pueblo totalmente, si lo queremos llamar así, extraviado de lo que es la verdad de la palabra, pues. Sí. Bueno, sí, porque no hay ningún ramo social, vamos a decir, ningún conglomerado social o ningún grupo social exento de que esté mal informado o que no esté informado. Y de esto justamente no escapa lo que es el pueblo cristiano, que es prácticamente el tema que queremos abordar a profundidad aquí. Y es el tema cristiano, ¿por qué? Porque últimamente se ha generado, producto de las redes sociales, producto de esto que estamos haciendo, se ha generado una cantidad de malas informaciones o de malas enseñanzas. Falsas doctrinas, heréticas totalmente. Y bueno, y de ahí se ha dado a conocer grupos que hasta el momento eran desconocidos para nosotros. Y de estos grupos tenemos raíces hebreas, judaizantes,
para nosotros que somos los cristianos. Tenemos esos grupos, los famosos rabacucos, que desde el punto de vista de la palabra terminan siendo grupos sectarios, que lo que han hecho más que agregarle al cuerpo de Cristo un beneficio, lo que han hecho es hacerle un daño grave al cuerpo de Cristo. Bueno, y mucha gente del pueblo cristiano, lamentablemente hay que decirlo, se han dedicado mucho más a las redes sociales e incluso que el estudio de la misma palabra de Dios. Y por eso es que hoy vamos a estar citando algunos versos bíblicos a los fines de qué piensa Dios, la mente de Dios que la dejó establecida en su palabra, qué piensa Dios sobre este tema de la desinformación o de la noticia falsa. Claro, y es que hay algo sencillo, es que la desinformación es algo que hoy en día corre tanto como puede ser como la pólvora. Usted publica un post Sí. y eso ya se transmite a nivel mundial, a nivel regional, lo que usted quiera transmitir a una comunidad. Ahora, la información falsa, ya la gente hoy en día, Fede Camarier, no saben qué creer, es decir, no sabe lo que es real y lo que es verdad, a causa de eso. Ahora, nosotros hay un peligro mucho mayor, que es que la gente no sabe ya en quién creer. Oye, sí, eso es grave, Es decir, cada quien tiene un criterio y Sí. una interpretación propia sí. a su conveniencia. De hecho, podríamos la decirlo. misma palabra enseña que va a llegar el momento donde aún los mismos cristianos iban a ser engañados por un espíritu llamado del anticristo. Iban a ser engañados. ¿A cuántas personas no han puesto como anticristo Esto por está allí? tremendo, esto está tremendo lo que vamos a decir. Pero el grupo más frágil de estos que pueden ser engañados, parece mentira, son aquellos que tienen mucho más tiempo dentro del cristianismo, dentro del evangelio, porque a veces nos encerramos en dogmas, que después más adelante vamos a hablar de lo que son dogmas, doctrinas y todo aquello, y tienden un poquito a sectarizarse a los fines, con el propósito quizás de no ser invadidos, pero terminan siendo invadidos, engañados por esta falsa doctrina. Y el otro grupo vulnerable son aquellos nuevos creyentes que apenas están creyendo, pero por la misma falta de doctrina dentro de la iglesia, del discipulado dentro de la iglesia, porque lamentablemente ese mandamiento que nos dejó el Señor, como que uno que vive en ese mundo y tiene vida activa ministerial, se percata que muchas de las iglesias niegan el discipulado, incluso a los miembros nuevos. Tú no ves que los discipulan, tú no ves que le dan las bases del evangelio. Tienden a ser las personas más vulnerables a ser engañadas por las redes sociales, por la desinformación, a ser engañados. Y es aquí el peligro que se está viviendo hoy en día de lo que se está viendo en el pueblo cristiano. Correcto. Bueno, ya que tocaste, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que afecta directamente la parte de la desinformación? También tenemos que deben existir algunas estrategias que podamos optar para combatir la desinformación, ¿no? Entonces, ¿de cuáles estrategias estaríamos hablando para combatir la desinformación? Mira, creo que no hay mayor estrategia que la luz de la palabra. Amén. Siempre lo he dicho y lo he afirmado que no hay palabra más profética que la de Dios. Es decir, siempre van a haber personas que te van a decir, mira, Dios te dijo esto, pasó esto, y siempre soy del particular decir que hay ese tipo de personas que te orientan, te ayudan, te aconsejan, pero no hay una palabra más profética que la de Dios. Ahí vas a encontrar iluminación, vas a encontrar luz y vas a encontrar las respuestas a esas preguntas. Eso es correcto. Es decir, cuando tú vas a Dios, cuando tú vas a la luz de la palabra, entiendes lo que Dios quiere decirte en todo tiempo, Fede, en todo tiempo. Es decir, cuando nos conectamos con Dios, cuando nos conectamos con ese maravilloso Espíritu Santo, entendemos todas las cosas. Así es. Y esa desinformación y esa noticia falsa que quiere quizás crear altercado, porque incluso hay en 1 Timoteo 2:23 dice, pero rechaza los razonamientos e ignorancia porque estos crean altercado. Es decir, cuando divulgamos una noticia falsa, cuando decimos lo que no es en realidad, ¿con qué intención lo decimos? Con crear aspectos negativos, con crear confusión. Y allí donde viene la gente, ¿en quién creo? ¿A quién le creo? Sí. Y eso genera precisamente lo que es la confusión, genera como tal la división, la discordia, Eso es correcto. ¿me entiendes? De diferentes formas existen que mengua tu fe, porque Claro. cuando tú te confundes, oye,
algo en lo que tú has creído, te vienen, te presentan las cosas de una forma totalmente diferente, oye, tú te sientes como que... Por ejemplo, siempre cuando llegamos quizás al Evangelio nos dicen, entrégate a Dios y todo cambiará, todo se solucionará. Sí. De cierta manera es cierto, o sea, Dios te lleva a obtener victorias, pero ojo, la palabra de Dios dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero te confía que yo he vencido el mundo. Sí. Ahora, ¿qué pasa con esas personas? Fue de que quizás yo me creo la primera parte, es decir, Dios me va a resolver todos los problemas. Cuando me enfrento a la realidad, tengo los mismos problemas. ¿Qué Sí. pasa? Sí. Es una mala enseñanza. Es una mala enseñanza porque justamente el Evangelio se trata es de hacernos ver primeramente. De hecho, cuando tú lees el libro de Romanos, capítulo 3, capítulo 4, Pablo hace un desglose general de lo que somos nosotros en condición humana. ¿Quiénes somos nosotros en condición humana? Y después en los siguientes capítulos tú te observas el desarrollo de la gracia, la doctrina de la gracia, que Pablo dice, mire, ustedes son esto, ustedes no merecían esto, pero el Señor dio como ofrenda a su Hijo para que ustedes fueran salvos. Es decir, el Evangelio trata primero de saber que somos pecadores y que estábamos perdidos para con Dios, estábamos separados de Dios y que no merecíamos tener vida eterna. Y vino Dios en su inmenso amor y dijo, como yo los amo tanto, les entrego a mi Hijo para que por medio de mi Hijo Jesús ustedes puedan ser otra vez incorporados al redil, puedan ser salvos al redil, puedan tener vida eterna. Es decir, que no somos salvos por ningún tipo de obra, sino por medio de la fe en Jesús. Entonces, es justamente eso. O sea, el Evangelio se trata de reconocer que estábamos perdidos, no de chantajear, porque yo veo esas frases muchas veces como un chantaje. O sea, yo me arrepiento si tú me resuelves. O sea, yo chantajeo a Dios. Claro, Bueno, Señor, claro. tú quieres yo ser salvo, primero resuélveme este problema. Me ha pasado, me he encontrado con personas que dicen, bueno, llegué al Evangelio, pero Dios no me respondió esta oración. Dios no me bendijo con el empleo que quería, con la economía que quería, y por eso, y si Dios no me da lo que yo quiero, simplemente ¿qué hago aquí? Sí. Me he encontrado con ese tipo de personas. Ahora, eso es parte de la mala enseñanza, la desinformación, lo Que se podríamos tiene llevar a este muchas ámbito, veces. porque cuando llegamos al Evangelio, creemos que Dios va a bendecir nuestra vida de una manera extraordinaria, y esa es nuestra fe. Claro. Ahora, la fe implica que aunque yo no lo vea, lo creo. Pero hay muchas personas que tienen que tenerlo primero para poder creer. Sí, están como Tomás. Primero tienes que Mete tocar. el dedo en la llaga. Están como Tomás. De hecho, bueno, mira, lo primero también en este aspecto Carmen preguntaba de cómo hacer la gente para no estar desinformado, no estar engañado, es tener una conciencia. Y conciencia, y eso le agrego a lo que dijiste hace un momento, hermano, de que hay que leer la palabra, de que es la mejor fuente de profecía que tenemos y todo esto. Y es la conciencia de que primero allí vas a conseguir la respuesta. Claro. Eso sería como combatir Sí, la desinformación. estar consciente de eso, de que allí vas a conseguir la respuesta. Entonces, por eso que segunda de Timoteo capítulo 3 dice que en los últimos tiempos serían tiempos peligrosos. Y es el tiempo que estamos. Y si hay tiempos peligrosos, cuando uno va al texto bíblico, específicamente al versículo 13, mira lo que nos dice la palabra de Dios y dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Y sigue diciendo aquí el apóstol Pablo, dice, engañando y siendo engañados. O sea, incluso los que engañan también son engañados. ¿Por qué son engañados? Mira, ¿por qué son engañados, hermano? Porque esas personas que creen, entre comillas, que lo están haciendo correctamente, porque ellos han sido engañados y ellos han provocado engaños, ellos son engañados también producto del sistema en el cual se han incorporado y le han venido a hacer daño también a los demás. Allí influye mucho lo que quisiera que me respondieran sobre qué factores contribuyen precisamente a esa desinformación. ¿Qué factores? Mira, yo creo que el primer factor que influye es el desconocimiento. El desconocimiento, la misma palabra nos dice que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Es decir, cuando yo desconozco algo, cuando yo ignoro algo, e incluso hay una parte en la ley fe que nos dice la ignorancia no es excusa de su cumplimiento. No es excusa de su cumplimiento. ¿A qué voy con esto? Cuando yo desconozco algo de lo que Dios ha ordenado para mi vida, eso no es excusa para que no viva esas consecuencias.
siempre van a haber unas consecuencias de mis actos. Ahora, el desconocimiento en mi vida, incluso lo vemos en Eclesiastés cuando Dios dice que colocó eternidad en el corazón del hombre. Siempre el hombre, Frederick, está buscando la eternidad. Sí. Lo buscaron los mayas, lo buscaron los egipcios, lo buscaron los romanos, todo, todos lo buscaron, todo. pero de la forma incorrecta. Es decir, muchas veces hacemos lo correcto, pero de la forma incorrecta. Queremos buscar a Dios, Sí, pero no al Dios verdadero, sino a otros dioses. sí. Y parte del desconocimiento es eso, es hacer mi opinión personal, lo que yo creo, mi doctrina, mi forma, mi estrategia, mi conveniencia, Sí. cuando Dios nos dice, claro, Sí. o sea, tenemos que adorar a un solo Dios. Sí, sí, y fíjate, y tengo la palabra, el Proverbio 28-26 dice, el que confía en su propio corazón es necio. O sea, dice, el que confía en sí mismo, en su propio corazón es necio. Y sigue el texto diciendo, más el que camina en sabiduría será librado. Entonces tú dices, bueno, aquí hay dos escenarios. Primero, el que camina en su propia opinión, el que confía en su corazón. La palabra dice que el corazón es más engañoso y perverso que todas las cosas. Es correcto. Entonces, la gente que camina en su corazón tiene que saber que si confía solamente en su corazón, como dicen por ahí, yo tengo una corazonada. El que confía muy probablemente vaya a terminar en un camino de muerte, porque confía en su propia opinión. Pero el que camina en sabiduría será librado. Entonces aquí vamos al principio. Hay un espíritu de sabiduría que nos da el Señor. Claro El que Señor sí. dice, de hecho, es lo único que te dice, es la única parte que la Biblia dice, pídeme sabiduría y yo te la voy a dar Abundantemente. abundantemente. Ni siquiera, de hecho, cuando tú empiezas a revisar el libro del Proverbio, dice, aférrate a la sabiduría, átala a tu Búscala en las plazas. búscala, que es más valioso que el oro y que la plata. O sea, es más valioso que el oro y que la plata. Muchas veces la gente pide, dame recursos, dame dinero, dame esto, dame esto. Está bien, pide, porque el que pide se le dará. Pero la única cosa que el Señor te dice, pídeme sabiduría, pídeme, y yo te la daré abundantemente, así como se la dio un día al rey Salomón. Es correcto. Claro. La sabiduría precisamente, de ese don que nos da el Señor a través de su Santo Espíritu, obviamente debemos buscarla a la luz de la palabra de Dios. Sin embargo, existen muchísimos factores que contribuyen a la desinformación, como lo son las redes sociales, que juegan un papel fundamental. Sí. Porque hoy en día la gente se basa más en lo que ve que en lo que lee, en lo que busca. Y la palabra de Dios precisamente está para ser escudriñada, ¿verdad? Sí. Entonces, cualquier duda, cualquier tema, cualquier información que nosotros requerimos como seres humanos en base a la palabra de Dios, debemos buscarla precisamente en la Biblia. Para eso el Señor nos ha dejado esto. Entonces, no podemos acudir ni a las redes sociales, y algo fundamental, la influencia de las figuras públicas. Eso es correcto. El liderazgo como tal. Hay personas que tienden a confundir, entonces la gente se va precisamente es a creer en lo que la persona está diciendo en ese momento y no lo filtra a través de la palabra. Entonces no nos podemos quedar con lo que nos dicen. Debemos buscar precisamente. Sí. Ayer cuando la Biblia nos dice, disciernan los espíritus. O sea, y fíjate que el Señor premia la sagacidad. Como dice, ¿verdad? Premia la sagacidad, pero no le agrada la simpleza. De hecho, en Proverbios 14:15 dice, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos, piensa bien antes de actuar. El avisado o la persona que está sagaz, pendiente de las cosas, primero piensa, medita, ¿será correcto, no será correcto? Buscará los pros, buscará los contras. Me conviene, es decir, o no ahí me entra, conviene. No se queda ahí. No se ahí queda entra ahí. en juego la prudencia. La prudencia. Y aquí es donde esos, entre comillas, influencers hacen desastre con las personas simples. ¿Por qué? Porque justamente el estar entretenido en las redes sociales, que es un gran número de tiempo durante el día, si nosotros dividimos el día, son 24 horas, ¿no? Básicamente son 8 horas de dormir, porque la gente dormirá 7, pero tarda 1 hora entre agarrar el sueño y al despertarse en arreglarse, en ir a hacer sus necesidades y arreglarse para salir. Son 8 horas. Ya te van quedando prácticamente 16 horas.
Le vas a restar las 3 horas de cada comida. O sea, la hora de cada comida son 3 horas. Te van quedando 13 horas. ¿Cuánto tiempo pasas de esas 13 horas pegadas al teléfono? ¿Cuánto tiempo pasas de esas 13 horas viendo la Estadísticamente televisión? se dice entre 2 horas y media a 3 horas. O sea, ¿cuánto estamos viviendo? La pregunta es Viendo ¿cuánto estás TikTok, viviendo? viendo TikTok deslizando, Sí, se nos pasa la ¿cuánto hora. estás viviendo? Y no es eso, el problema no es más allá del, más que el tiempo, porque el tiempo se agota, eso no se recupera. El tiempo y las neuronas tienen algo particular, que no se multiplican, no se desarrollan. Usted quema una neurona y la neurona no se regenera. La neurona muere y no hay manera. Igual el tiempo, usted quema un minuto, 2 minutos, un segundo, usted no recupera tiempo. Entonces, ¿cuánto tiempo estás quemando? ¿Cuántas neuronas estás quemando? Me hace acordar de una película que vi hace unos días y decía sobre el precio del tiempo. Es decir, las personas tenían marcada un tiempo y las personas ricas compraban el tiempo a otras personas. Sí. Es decir, era algo ficticio, pero nos lleva mucho a la realidad en cuanto a qué estamos haciendo con el tiempo. Sí. Es decir, estamos aprovechando bien el tiempo de manera que lo invirtamos en nuestro crecimiento, en nuestra edificación, en Dios. Porque invertir tiempo en Dios significa invertir en cosas buenas para nosotros, Sí. para nuestra edificación. Y justamente el desconocer nos lleva a entretenernos en tantas cosas que olvidamos que el primer lugar que merece todo es Dios. Así es. Así es. Bueno, entonces tendríamos allí que una de las formas para combatir la desinformación sería, una de ellas, fomentar el pensamiento crítico, Eso es. verificar las fuentes de información, muy importante. ¿De dónde vienen? ¿verdad? ¿Quién las dice? Promover la educación, sobre todo. Sí. Buscar, Sí. indagar, no quedarnos precisamente con lo que se nos dice, sino filtrar. Esa es la base para no estar desinformado y para buscar las cosas a la luz de la palabra. ¿Qué mejor que esa? Todo, absolutamente lo que vamos a requerir de conocimiento lo tenemos allí, en la palabra de Dios. Así es. Así es. Bueno, sí, ¿no? Y una de las cosas también que el Señor nos dice en su palabra es que examinemos todo. O sea, examínalo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. ¿Qué te está diciendo Dios ahí en su palabra? Lee lo que tengas que leer, escucha lo que tengas que escuchar, pero examínalo. Y lo que te convenga, lo que realmente sea bueno, retener lo bueno. Desecha lo malo y retén lo Desecha bueno. lo malo y retener lo bueno, pero te manda a examinarlo. Pero hoy en día decimos amén a todo. Amén a A todo. todos. A todos. Sí, No sí. sabemos ni siquiera por qué suceden algunas cosas, incluso hasta dentro de las mismas Sí. congregaciones. Sí, Entonces, y esto de repente va a chocar con algunos, pero esa brujería evangélica que hay, porque sí la hay, la gente los están brujeando y le están lanzando maleficio y están diciendo amén. Y amén, y amén, y amén, y amén, y Claro. amén, y amén, y amén a todo, hermano. Y bueno, el Señor te está mandando, hermano. Tú que me estás viendo por ahí, por esa pantalla, te está mandando a examinarlo todo. Retén lo bueno y desecha lo malo. Examínalo todo. No vas a conseguir mejor fuente para el conocimiento de la palabra de Dios. No vas a conseguir mejor conocimiento, mejor sabiduría que lo que está escrito aquí en la palabra de Dios. La revelación de su palabra que nos fue entregada en esta Biblia, que tiene 66 libros. Amén. Creo que lo más fundamental de nosotros es confiar en lo que Dios tiene predestinado para nuestras vidas. Es decir, cuando desconocemos algo, no hay mejor forma que ir a la fuente. Y esa fuente es Jesús. Esa fuente que quizás muchas veces desconocemos qué va a hacer en nuestras vidas. Can Mariel, muchas veces desconocemos lo que puede hacer con nosotros, con nuestra mente, con nuestras palabras, pero es que sin duda alguna, en cualquier circunstancia, siempre serán buenos resultados. Y el desconocer nuestro propósito de vida nos hará caminar en la vida como simplemente vivirla por vivir. Pero solamente le daremos un sentido a la vida cuando conozcamos nuestro propósito. Sí, así es. Y bueno, y otra de las formas, que esto ya vendría siendo como un consejo, es que no nos podemos hacer parte de los rumores falsos, de los falsos rumores. De hecho, en el libro de Éxodo, capítulo 23, lo estaba leyendo, versículo 1 dice la palabra, dice, no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. O sea, primero no contribuyas a esa hagas mentira. eco de los rumores, primero investiga, examina el rumor, ¿será cierto esto que están diciendo de este hermano? ¿Será cierto esto que están diciendo de este otro hermano?
¿Cuál será el motivo por el cual el Porque hasta hermano... por ignorancia muchas veces nos convertimos en jueces y En verdugos. jueces, sí, no, y es un tema delicado dentro de las congregaciones, pero en el mundo cristiano, pero se hacen eco. Mira, y me dijeron algo del hermano, y el hermano por aquí, y el hermano por allá, sin saber la fuente, sin examinar el motivo real por el cual el hermano quizás no lo viste más en la congregación. Fuiste a la casa del hermano, fuiste a ver si tenía alguna necesidad, si tenía algún padecimiento, si tenía algún familiar enfermo, si tenía... ¿Fuiste y le preguntaste? No, no lo sabes. Entonces hay que examinarlo todo. No te puedes hacer eco de los rumores falsos, porque muchos rumores falsos hemos vivido en este tiempo. Muchos rumores Y falsos. esos rumores falsos son malas De enseñanzas. malas enseñanzas. Y alguien que, mira hermano, y aquí entre algo que hace daño a una sociedad es una información, un rumor falso, porque eso puede generar hasta catástrofe. Personas heridas dentro de la Mira, iglesia, personas un que se rumor, van de la iglesia un heridas rumor por eso. falso, un rumor falso, hermano, genera catástrofes incluso humanitarias, genera catástrofes personales. Un rumor falso, hermano, puede acabar un negocio. Un rumor falso puede acabar una iglesia. Un rumor falso puede acabar un matrimonio. Sí, Un rumor falso puede acabar la reputación a alguien. Un rumor falso le puede acabar con la vida emocional de alguien. es correcto. ¿Me entiendes? Porque y alguien que hace eso no puede ser otra persona, sino alguien que maquina. Porque eso ya no vendría siendo un fruto de la carne, eso viene siendo un fruto del alma. Porque el que maquina está dentro de su pensamiento, con su concupiscencia, maquinando para generar ese rumor falso y provocar el daño que está haciendo. Bueno, ya estamos casi terminando. No sé si había otra pregunta. Esperamos que les agrade el programa y bueno, vamos a estar recibiendo preguntas, las inquietudes que ustedes tengan. Vamos a estar atentos, para que estén atentos a las redes sociales. Vamos a estar pasando los próximos temas que vamos a tocar y ustedes puedan hacernos las preguntas y las daremos a conocer por esta ventana. Bueno, no más que concluir con una reflexión, que el conocimiento, la sabiduría y el poder viene de la palabra de Dios. Está en la palabra de Dios. No podemos buscar en otras partes. Debemos irnos a la luz de la palabra. Dijiste algo importante, y es que la sabiduría no es más que agradar a Dios en nuestras decisiones. Cuando agradamos a Dios en nuestras decisiones, estamos aplicando nuestra sabiduría en la vida. Y creo que este programa está fundamentado para hacerte entender y conocer de lo que Dios quiere para tu vida, para tu familia, para tu entorno. Y esperemos que esto sea de bendición para ti, para que el que nos ve, compártelo, multiplícalo y ten presente que Dios siempre, siempre va a estar en cualquier circunstancia allí para hacer saber tu futuro. Amén. Así es. Bueno, le damos las gracias a todos los que estuvieron y que están aquí viendo el programa. Le pedimos que se suscriban al canal, le den me gusta, hagan el replay, mándenle el link a sus amigos, a su familia. Y bueno, y vamos a estar aquí en la próxima semana para estar transmitiendo un nuevo programa de Claro que preguntas sí. directas para respuestas concretas. Un podcast sincero. Un podcast sincero. Aquí nos sinceramos. A mí me caen a preguntas aquí en la casa, me cuestionan, me preguntan, y bueno, vamos a tratar de traer todas esas interrogantes aquí a esta sala, humilde sala, que lo hacemos con mucho amor para ustedes, lo hacemos con agrado, con amor, nos esforzamos para que les pueda servir de algo a ustedes. Le damos las gracias, esperando que el Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo, los bendiga donde quiera que se